El capítulo 1, Investigación e Innovación en Educación, del libro Fundamentos de la Investigación y la Innovación Educativa, comienza mencionando que para desarrollar aspectos de la investigación en educación es necesario definir el concepto investigar. Este refiere a un proceso sistemático de resolución de interrogantes y búsqueda de conocimiento que tiene unas reglas propias, es decir, un método. Este método produce un tipo de conocimiento que se diferencia de la opinión o del conocimiento vulgar. En el proceso de investigación se tienen en cuenta dos términos: la fiabilidad, que se vincula con el control de los posibles errores que pueden cometerse al emplear una fuente de información concreta, y por otro lado la validez, que refiere a si el procedimiento que se emplea para obtener información está recogiendo los datos que buscamos. Otro punto importante en el proceso de investigación es el método científico, el cual equivale al procedimiento utilizado para responder a una problemática y al proceso utilizado para obtener información y analizarla. Su característica principal es la replicabilidad, es decir, que cualquier investigador que analice la misma información con el mismo procedimiento obtendrá los mismos resultados. Esta replicabilidad se consigue de tres formas distintas: a través del razonamiento inductivo, que parte de la experiencia; a través del razonamiento deductivo, que parte de teorías generales para contrastarla con la realidad empírica; o bien a través del razonamiento hipotético deductivo. Este se vincula al método científico y emplea las dos estrategias anteriores, e implica pasar de la teoría a los datos y viceversa para generar conocimiento científico. Investigar en educación implica llevar a cabo un proceso sistemático que permita la resolución de problemas que afectan a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Para abordar la investigación de fenómenos educativos es necesario aplicar un determinado enfoque, ya que no todos los contextos son iguales. En educación se distinguen dos tipos de enfoques que permiten la búsqueda de conocimiento y solución a problemáticas. Uno de ellos es el enfoque cuantitativo, que trata de generalizar sus resultados y lo contrasta con una hipótesis que plantea previamente. Este enfoque cuantitativo aumenta la objetividad de los datos obtenidos, pero ignora el contexto y los sujetos afectados a la problemática. Otro enfoque es el cualitativo, que se centra en analizar un contexto concreto donde se produce el fenómeno y las personas que intervienen. Si bien permite recoger información más detallada, su interpretación aumenta la subjetividad. Y existe un tercer enfoque que se sitúa en la metodología de la investigación-acción y busca la solución de problemas educativos concretos a través de la acción o intervención educativa. Este enfoque mezcla las ideas principales de los enfoques anteriores. La elección de una u otra metodología dependerá del problema a resolver y de la finalidad o alcance de la investigación. Otro punto que se relaciona con la investigación es la innovación. En el campo educativo implica contribuir a la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje o resolver problemas educativos de una forma distinta a la utilizada en ese momento a través de intervenciones planificadas. También implica realizar un aporte novedoso sobre alguno de los procesos del centro educativo y transformarlo con fines de mejora, e incluyendo un plan de evaluación. Al igual que en la investigación, en la innovación existen enfoques para abordar el proceso. Por un lado, la innovación basada en el positivismo, que orienta al resultado poniendo énfasis en los aspectos observables y medibles de la realidad.
Y por otro lado, la innovación bajo el paradigma fenomenológico, que considera que la realidad educativa es subjetiva y las particularidades de los sujetos que intervienen y las relaciones que se producen determinan esa realidad. Y existe un tercer enfoque que es el pragmático o crítico y toma aspectos de los enfoques anteriores para generar innovaciones que suponen un proceso de reflexión sobre la propia práctica para transformarla. También considera aspectos objetivos como también las relaciones que se establecen en ese contexto educativo y el papel que desempeña la escuela en la sociedad. Algunos puntos que determinan la relación entre innovación e investigación son la necesidad que tienen los docentes de formación, recursos y nuevas estrategias para afrontar esos cambios en el sistema educativo, la finalidad de hacer avanzar y transformar la realidad educativa sobre la que se pretende actuar, la innovación como posible modalidad de investigación educativa puede aplicarse en el aula, aunque no todas las investigaciones producen innovación. Otro punto es el diseño de procesos de innovación educativa, comenzando por un diagnóstico de la situación de partida, lo que lleva a una planificación más precisa que aumenta el éxito de las innovaciones. Y por último, la evaluación, es decir, el análisis de los resultados de la innovación educativa para averiguar qué cambios se produjeron, se obtuvieron o qué limitaciones surgieron durante el desarrollo. La necesidad de investigar e innovar en educación surge a partir de la curiosidad por saber el funcionamiento del comportamiento de las personas o de las cosas y buscar respuestas a las cuestiones planteadas. Es a través de la investigación y la innovación que se toman decisiones sobre cómo actuar o intervenir para mejorar la realidad educativa en la que se desarrolla nuestra labor. Bueno, el capítulo 2, que tiene como título ¿Qué pasos vamos a dar?, también hace una diferenciación de las fases del proceso de la investigación y los elementos que forman parte del proyecto. Continuando con el capítulo anterior, podemos decir que la investigación e innovación, si bien son conceptos distintos, diferenciados, se encuentran estrechamente relacionados, especialmente en el campo educativo y sobre todo cuando los objetivos son los procesos que ocurren en el aula. También podemos decir que la investigación es una fase previa a la investigación, sí, y puede emplearse también para averiguar si las innovaciones educativas han conseguido su propósito o no. Entonces podemos decir que la innovación educativa en este caso es una modalidad de investigación en el aula y que ambas, tanto la investigación como la innovación, tienen un punto en común que es la planificación mediante la elaboración de proyectos, donde estos proyectos sirven como guía, ¿sí? Y en este capítulo también se reconocen diferentes modalidades de la investigación e innovación. La primera que se distingue es la investigación básica, donde acá se utilizan diferentes métodos para constatar teorías o comprobar hipótesis de forma empírica, ¿sí? También se recogen datos para llegar a una conclusión. Después tenemos la investigación aplicada,
que a partir de la investigación básica utilizan todos esos conocimientos y conclusiones que se llevaron a cabo con el fin de llegar a una solución del problema. También está la investigación acción educativa, que en este punto se lleva a cabo por los propios docentes. Son ellos los que analizan su práctica en el aula y también se pueden preguntar si esta innovación dio resultados o no. Y por último está la investigación evaluativa. En esta investigación, que forma parte de la innovación educativa, acá se comparan criterios establecidos previamente, ¿sí? A la información obtenida se pueden comparar con los criterios que se habían establecido antes. Y bueno, entonces a partir de estas modalidades entendemos que la innovación forma parte del proceso de investigación y viceversa. Y que cuando se construye un proyecto de investigación se realiza con el fin de transformar la realidad educativa. Bueno, como también nos dice en este capítulo que como no hay un único proceso válido, ¿sí? Más allá de las técnicas que se utilicen y más allá de la selección del problema a tratar o a resolver, nos dice que se tienen en cuenta cinco etapas fundamentales, ¿sí? Donde estos pasos se deben seguir en este proyecto, ¿sí? Que primero nos nombra la solución del tema a investigar, ¿sí? Donde acá se pretende resolver, diagnosticar qué necesidades hay o plantear diferentes interrogantes. También se encuentra la planificación, que es el diseño del proyecto, es decir, qué aspectos se van a considerar en esta planificación. Y después continúa el desarrollo, que viene a ser la tercera. En el desarrollo ya está la puesta en marcha, ¿sí? Y donde nos dice que es importante seguir los pasos estrictos del proyecto. Como cuarta fase está, o cuarta etapa, está la reflexión, ¿sí? Acá, a partir de la evaluación, de la extracción de conclusiones, la implicación de la práctica educativa, en este punto se reflexiona y se describen los resultados, valorando también si se alcanzaron los objetivos propuestos. Y por último, en esta quinta etapa está la difusión, ¿sí? Que acá, como conclusión final, se redacta un informe y se comunica sobre los hallazgos que se recolectaron. Bueno, aparte de estas 5 etapas fundamentales de la investigación educativa, podemos también hacer una diferencia entre los fenómenos cuantitativos y cualitativos, ¿sí? Que este capítulo hace una distinción donde nos dice que los cuantitativos son aquellos que tienen que controlar la situación de la investigación, ¿sí? Acá se da una explicación precisa a partir de una causa y efecto, ¿sí? Esto por lo general se miden las variables con datos numéricos. Y en cambio el enfoque cualitativo
es más flexible, ¿sí? Es decir, que no es tan lineal y que se puede reflexionar en la práctica, donde también en esta reflexión se valoran los resultados. No es tan estricto como el cuantitativo. Y si bien ambas parecen diferentes, coinciden en planificar y detallar aspectos claves y recogen datos sobre los procesos. Bueno, para finalizar, se va a detallar la tabla de elementos del proyecto de la investigación. El capítulo 3 se llama ¿Por dónde empiezo? Y hace un recorrido por el proceso de escritura de un trabajo de investigación o lo que llamamos ahora innovación educativa. Como ya mencionaron Jessica y Rocío, el proyecto es una guía que me servirá como un plan de actuación de una futura puesta en marcha de el proceso de escritura, ¿sí? Y ahora estamos en condiciones de presentar el trabajo a otros profesionales del área. Para eso tengo que tener en cuenta ciertos componentes de un informe final. Tenemos secciones principales dentro de estos componentes. La sección preliminar incluye el título del trabajo, los autores y un resumen de más o menos 300 palabras, donde en esas palabras tiene que haber algunas que sean claves y que permitan clasificar la investigación, o sea, encontrarla más rápido a través de estas palabras. Tenemos la introducción y los objetivos, que el informe debe incluir la presentación del problema y la justificación del mismo. Es importante en este apartado dejar en claro cuál va a ser nuestro aporte a la investigación y cuál va a ser la utilidad de esta investigación en el campo educativo. Después tenemos el marco teórico, que es la revisión bibliográfica del tema elegido. Es una parte fundamental de la investigación, el marco teórico del trabajo de investigación. El método o plan de actuación, que contiene en detalle el proceso de investigación o de innovación educativa, el enfoque metodológico, la evaluación de los resultados, la descripción del diseño de investigación. Tiene que estar descrita cuáles van a ser los participantes del estudio o la muestra que se va a utilizar. Tienen que haber hipótesis formuladas y las variables que van a estar implicadas, así como también los instrumentos que se van a utilizar para recabar información. En los resultados o evaluación tiene que estar bien clara los resultados que se obtuvieron, ¿sí? Y estos resultados van a estar de manera gráfica o en tablas si la información es cuantitativa y de forma de descripción o interpretación de opiniones si la información es cualitativa. Después tenemos las conclusiones, que sirven para aclarar si se han conseguido estos objetivos que planteamos al principio, y también en este apartado se incluyen la discusión de los resultados y las posibles limitaciones del estudio, como así también las líneas de trabajo que pueden llegar a surgir una vez que obtenemos los resultados. En la lista de referencias bibliográficas van todos los documentos citados a lo largo del informe, o sea, toda la bibliografía que utilicé. Después tenemos la selección y presentación del tema, que el tema que yo voy a elegir es el principio que va a organizar mi trabajo, me va a guiar en este trabajo de investigación, ¿sí? Es un elemento fundamental y se pueden presentar 3 escenarios posibles. Uno, donde me indican el tema de investigación general sobre el cual tengo que investigar, ¿sí? Un determinado aspecto de este tema. Segundo, me pueden ofrecer un listado de posibles temas de investigación. Y tercero, que yo o con mis compañeras o nosotras podamos definir con libertad sobre el tema que queremos investigar.
El marco teórico dice que la revisión bibliográfica, ¿para qué se hace? Para poder presentar un panorama de las fuentes que fueron investigadas a medida que realizábamos el trabajo de investigación. O sea, las fuentes que fueron exploradas. Después tenemos cómo describir los resultados, las conclusiones, las discusiones y las limitaciones del trabajo. Bueno, los apartados, si bien no forman parte del proyecto, es decir, no se llevan a cabo en la fase del diseño, pero son aspectos muy, muy importantes. ¿Sí? El apartado de los resultados es donde se presentan los hallazgos del estudio. Aquí se deben señalar los resultados libres de interpretación y siguiendo una secuencia lógica de organización. La discusión, las limitaciones y las conclusiones del trabajo se pueden presentar bajo el mismo epígrafe final, pero atendiendo individualmente a cada uno de ellos. La discusión debe explicar la interpretación de los hallazgos. Las limitaciones del estudio deben atender a los problemas que se fueron encontrando en el diseño de la investigación. Y la conclusión del artículo debe ayudar al lector a entender por qué el trabajo es importante. No se trata de solo un resumen o una síntesis. Después tenemos la importancia del título, el resumen y las palabras clave. Estas funcionan como una especie de reacción en cadena. Si las palabras claves han ayudado a un investigador, a otro investigador, a un lector a encontrar un informe y el título le llamó la atención, este pasará a leer el resumen, el cual tiene que estar tan bien planificado y escrito para que mantenga el interés suficiente para que quiera leer nuestro informe, nuestro trabajo completo. Y por último tenemos los errores comunes que hay que evitar, que son la falta de originalidad, la falta de novedad, que sea algo poco significativo, que no tenga una buena convocatoria, que haya problemas en el diseño de la investigación o problemas en la escritura o en la organización. O sea, que se trate de un texto que sea deficiente. También que haya inconvenientes errores en el envío de la propuesta, ¿sí? Estas son algunas de los errores.